Necesitamos hablar. Necesitamos hablar. 7 de la tarde con 33 minutos. Estamos de regreso. Qué bueno que están con nosotros. Recuerden que estamos a través de WhatsApp 477-8200-983. Hoy traigo un tema muy interesante porque este sábado tomé un taller muy interesante sobre el lenguaje inclusivo. Creo que hoy en día ninguno queremos hacer alguna falta de respeto, ninguno queremos de alguna manera agredir a cierta persona, pero a veces lo hacemos por desconocimiento. Entonces creo que hoy más que nunca, en pleno siglo XXI, en pleno 2022, es muy importante que todos empecemos a aprender este tema del lenguaje incluyente, lenguaje inclusivo. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, hoy está con nosotros Juan Pablo Delgado, director de Amicus. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, muy bien y muy contento de que además de ti fueron otras 18 personas periodistas de la ciudad el sábado. Se puso muy bueno, creo que se cumplió el objetivo y ahora Julio nos dijo hagan otro porque yo no fui. Sí. Ahí está. Solo por Julio vamos a hacer la segunda parte. No, creo que apenas para todos nosotros fue una probadita de lo mucho, o sea, creo que nos abre una ventana de lo mucho que nos hace falta por aprender y la gran cantidad de errores que también nosotros como comunicólogos cometemos a la hora de redactar, a la hora de decir una nota, y ahí lo presentaban, ¿no? Gracias a Dios con notas nacionales, sí, no sí. de la prensa local, sino nada local porque hubieran no salido chispas. Pero a ver, primero que nada, ¿qué es el lenguaje incluyente? Para quienes nos están escuchando, viendo, a ver, van a decir, ¿de qué están hablando? ¿Qué es el lenguaje incluyente y por qué es importante? O sea, para entenderlo de manera muy sencilla, el lenguaje incluyente lo que busca es que todas las poblaciones, todas las personas y sus identidades se puedan ver reflejadas al momento de hablar, en cualquier audiencia. Entonces, de esa manera, a las personas a las que les estamos hablando, todas se sienten representadas con nuestro discurso, o con lo que escribimos, o al momento en el que estamos dando una clase, por ejemplo. A mí me toca dar clase en la universidad y si utilizo lenguaje incluyente, entonces mis alumnos entienden que el mensaje va para todas ellas, ¿no? Entonces esto es muy importante porque en muchas ocasiones hemos tendido como sociedades a invisibilizar algunos sectores. Con el lenguaje incluyente reparamos el error de haberles históricamente invisibilizado. Les dotamos de agencia, les enviamos un mensaje de que sus identidades y sus derechos son plenos. Okay. ¿Cuáles son estos grupos que de manera específica se han invisibilizado de alguna manera o que históricamente pues se han puesto en este sector que tú nos dices? Pues en primera instancia las mujeres, Ale. El lenguaje incluyente justo busca combatir el uso del lenguaje sexista, que utiliza el plural en masculino para referirse a una audiencia en general. A las personas de la diversidad sexual y de género, que en muchas ocasiones no se les refiere de la manera correcta, pero también en general poblaciones, personas con discapacidad, personas privadas de su libertad, entre otras, porque tal vez utilizamos términos que pueden ser estigmatizantes o discriminatorios hacia ellas. Entonces, por eso es tan importante que tengamos pues los lentes del lenguaje incluyente puestos, el micrófono del lenguaje incluyente también al frente, y de esta manera pues nos podamos referir de manera correcta a todas las poblaciones. A ver, si nos vas ayudando a platicarnos cuáles son los principales errores y también decirlo así, ¿no? Yo he escuchado a muchas personas que me dicen, es que de verdad está bien complicado que incluyas a todos. Y que digas, o sea, no, es que yo ya estoy acostumbrado a hablar así, ¿no? Sí. Siento que es una de las principales expresiones que la gente porque hace. Además así nos educaron, ¿no? O sea, venimos de una educación tanto en casa como de las instituciones educativas que nos enseñó en primera instancia que hablar en plural, en masculino, era la manera correcta de referirse a cualquier audiencia. La invitación desde el lenguaje incluyente es al revés. Y te voy a explicar por qué. A ver. ¿Tú estás de acuerdo que Julio, tú y yo, los compañeros y compañeras que están aquí en el estudio, todas somos personas, ¿cierto? La palabra personas tiene una connotación femenina. Entonces ninguna persona se debería de sentir ofendida si nos referimos a ella con una connotación femenina. Entonces si a la audiencia en su totalidad nos referimos como todas, como ellas, como le decías ahorita, las comunicadoras, mis alumnas, nadie se debería de sentir ofendida porque estamos haciendo referencia a su calidad de personas. Entonces es como la primera gran lección. La palabra persona nos ayuda a podernos referir a todas las audiencias en general. Además hay algunos tips, como por ejemplo utilizar
palabras que no tienen una carga de género, que son neutras. Entonces decíamos aquel día el ejemplo de, ¿te acuerdas que hasta les pusimos un examencito para estar seleccionando opciones? Un poquito. A algunas personas les fue medio mal, a otras personas les fue medio bien. Bueno, hubo dos personas que sacaron 10. O sea, que ahí están Saide, ya, que estaba al lado de Saide mí, y Melissa, sí. ¿no? Entonces, estas palabras... A mí me hicieron trampa, empezaron antes. Oye, no me avisan. Pues estaba en el cotorreo, oye. No me acuerdo, no, porque tampoco quisimos ventilar a nadie, pero dimos como medallas de primero, segundo y tercer lugar. Entonces, bueno, estas palabras con digamos, una carga neutra son las que se refieren, por ejemplo, a un grupo de personas en su totalidad y que no necesariamente tienen una carga. Entonces, por ejemplo, tú puedes referirte a todas las personas que trabajan en Promomedios como el personal de Promomedios. De esa manera no estás hablando de trabajadores, de trabajadoras, sino del conjunto de personas que están empleadas por este grupo de comunicación, ¿no? Al momento de redactar algún comunicado, tendemos a asumir que las posiciones, digamos, de elección popular o las posiciones directivas en la redacción deben de estar representadas por un hombre, necesariamente. Y entonces siempre redactamos el presidente, siempre redactamos el director, el coordinador. Me imagino que hasta en las colonos, o sea, quienes viven en algún fraccionamiento, el presidente de colonos, ¿no? Aunque sea una presidenta de colonos, pero entonces tenemos el imaginario colectivo, porque así nos lo enseñaron, porque además así lo vivimos en una sociedad que sigue siendo patriarcal y machista, que esas posiciones de liderazgo las van a tener necesariamente los hombres. Después, en estereotipos, tendemos a pensar que quien es jefe es hombre y quien es empleada es mujer. Entonces, uno de los ejemplos más claros es decir, el doctor, y la enfermera, ¿no? Y la secretaria. La secretaria, ¿no? La secretaria, el jefe. Entonces, ¿cómo podemos evitar hacer ese tipo pues primero de asumir que son así las cosas, pero después utilizar ese lenguaje que no incluye a todas las personas o que en este caso estigmatiza o estereotipa? Bueno, podemos decir el personal de la dirección, la persona que va a ocupar la dirección, la persona que ocupa la presidencia de la colonia, el personal de enfermería, ¿no? El conjunto de personas que son doctoras en la institución. O sea, hay maneras de darle la vuelta para no utilizar este lenguaje que resulta sexista y excluyente. Y para el caso de algunas poblaciones, pues sí conviene hacer referencia a algunos diccionarios que han armado, por ejemplo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en donde nos establece bien claro qué palabras pueden ser estigmatizantes para ciertos grupos de población. Entonces, viene el 30 de abril. ¿Qué se celebra el 30 de abril? El Día de la Niñez. Eso. Entonces, ¿pero qué tenemos a decir, Julio? Casi siempre, el Día del Niño. Día del Niño. El Día del Niño, wow, es el Día de la Niñez, ¿no? El Día de las Infancias. Existen esas palabras, la verdad es que no son tan difíciles de utilizar, es simplemente ponernos el chip de tratar de pensar cómo evitarlas para podernos referir a todas las poblaciones en general, ¿no? Hablamos de el Instituto de la Juventud, y cuando hablamos del Instituto de la Juventud hablamos de jóvenes, los jóvenes. Los jóvenes, ajá. Bueno, podemos hablar de las juventudes, ¿no? O de las personas jóvenes, como hacíamos referencias sobre el uso de la palabra, ¿no? De la palabra persona. Están las personas mayores, ¿no? Las personas que tienen más de 65 años. Personas mayores, ¿por qué decimos adultos mayores siempre? Bueno, pues no todas las personas mayores son hombres, ¿no? Claro. Existen personas mayores y no todas esas personas se identifican como hombres. Entonces es cuestión de estar, por un lado, consultando los términos correctos, porque eso sí creo que en muchas ocasiones no es algo que se nos va a ocurrir de manera inmediata, pero hay otros términos como el lenguaje neutro que creo que todas las personas conocemos qué palabras utilizan. Oye, ahorita que estabas hablando como todo este tema de cómo a veces nos referimos de un género a otro, o sea, me vino a la mente que hoy por la mañana estaba platicando con Julius de estos temas de, pues ya ves que recientemente se ha dicho que si está Guanajuato listo para tener una gobernadora y demás. Entonces hoy escuchaba que ciertos grupos políticos que sí, estamos listos. A ver, pero ¿cómo en qué momento se tiene que preparar a la población para que tengan a una mujer al mando? O sea, o acaso a todos nos prepararon para que tuviéramos un hombre al mando. ¿Sí me explico? O sea, son cosas que no entiendo y declaraciones que sí, creo que ya estamos listos.
Perdón, o sea, ni siquiera tendríamos que escuchar ese tipo de declaraciones que pretenden de alguna manera enaltecer el trabajo de una mujer, pero siento que logran todo lo contrario. Es como, perdón, o sea, necesitas como una preparación. Nunca hemos tenido la posibilidad de que una persona que es mujer o de una mujer nos dirija. Los hombres siempre han estado en la mejor posición de hacerlo. Preparados porque para siempre han tener tenido una mujer en la presidencia de la preparación República. Es como... No, es a ver, O sea, ¿quién y te es que dice eso que también una es, mujer no? eso O sea, también es una manera de utilizar el lenguaje. Es decir, cualquier comunicación al exterior es una manera de utilizar el lenguaje. Y ahí se ven los estereotipos claramente marcados, ¿no? Entre los partidos políticos conservadores, claramente se podrá observar que existen pues estos sesgos en particular y los vemos claramente en sus mensajes. Juan Pablo, otro tema. A ver, creo que ese también es uno de los temas por los que tú eres más consultado por parte de todos nosotros en los medios de comunicación. Hablábamos ahorita también aquí durante el corte de, pues ahora que pasó esto de Fausto, ¿no? Muchos te escribían de los medios de, oye, ¿cómo redacto la nota? O sea, ¿cómo me dirijo a esta persona, no? Le estoy diciendo bien, esta persona. Pero me dirijo, para quienes no estén muy familiarizados del tema de Fausto, bueno, las dudas surgen de todas estas personas que pertenecen a los grupos de LGBTIQ+, que también ya nos decías que con decir LGBT es correcto. Pues sí, dependiendo ¿no? de la audiencia. ¿no? Pero el punto de aquí es, ¿cómo hacemos las personas de a pie? ¿Cómo les decimos? Él, ella, preguntamos. ¿Qué es lo correcto para no cometer un error y para no herir susceptibilidades? Yo creo que para cualquier persona y sin importar si nos identificamos dentro de la diversidad sexual y de género, siempre la mejor manera de no equivocarnos es preguntarnos. Ok. ¿No? Y preguntarle a cualquier persona. En Estados Unidos hubo una campaña muy famosa en algún momento que en inglés decía do ask, do tell, que significa sí pregunta y sí di, ¿no? Es decir, nunca nos vamos a equivocar si a la persona le preguntamos cómo se identifica, porque el principio básicamente que marca el tema de cómo dirigirnos a las demás personas es la autoidentificación. Entonces, en el caso de Fausto, la clave era preguntarle, Fausto, ¿cómo me dirijo hacia ti para poder conducir la entrevista? ¿Cómo me dirijo hacia ti para poder redactar la nota? En el caso de Fausto en particular, para quienes no conozcan el caso de Fausto, pues es una persona de género no binario. Es una persona que no se identifica ni como mujer ni como hombre. Por eso surgieron las dudas de quienes redactaban las notas. Y es la primera persona en todo el país en ser reconocida en su identidad no binaria. En su acta de legalmente, nacimiento. en su acta de nacimiento. En el marcador de sexo género, en vez de decir hombre o mujer, dice NB, que es una persona no binaria. Y Fausto utiliza los pronombres ella y todas las palabras que terminan en E, que en muchas ocasiones han sido controversia en redes sociales, que si las usamos, que si no, que si es deformación del lenguaje y un montón de cosas que no tienen sentido. Yo lo que podría decir como una opinión individual es que si no nos queremos referir a las audiencias en general con la E, ok, pero no nos refiramos en masculino tampoco, porque eso ya sabemos que es excluyente. Pero si una persona nos está solicitando utilizar la E como su pronombre, ahí no es optativo, ¿no? Es decir, si no me gusta a mí decir la palabra todes en una audiencia que haga referencia a cualquier persona que esté presente ahí, muy bien, busca una alternativa para no excluir. Pero si tienes una compañera, una persona empleada, alguien que trabaja contigo y te pide que te refieras a ella con los pronombres que terminan en E, no tienes alternativa. Porque es la manera en la que la persona se identifica. Nosotras no tenemos por qué anular la identidad de nadie. Esa es la propia identificación, la propia decisión, la construcción de la personalidad y de la identidad de la propia persona. Y no está en nuestro fuero decir, te puedes identificar así o no, porque estás deformando el lenguaje. A ver, el lenguaje es una serie de acuerdos. ¿Estás de acuerdo, no? Anteriormente decíamos, la palabra presidenta no existe. Es palabra presidente porque es el ente que preside y la Real Academia Española se va a enojar. A ver, el lenguaje es una construcción social. Y aparte la inventamos. Aparte de idiomas a idiomas, porque por ejemplo yo me pongo a pensar y en inglés es mucho más sencillo. Porque tiene menos carga de género. Claro. Pero a lo mejor en el español sí te obliga a decir
un poquito más esto que históricamente pues lo hemos tenido mal, ¿no? Pero lo O al hemos menos- adaptado, o sea, gradualmente la lengua se ha adaptado. Y Claro. al final de cuentas, acuérdate que el lenguaje es convencional, es un acuerdo. Si todas las personas nos ponemos de acuerdo en que esto es una manera correcta de comunicarnos, al final de cuentas se puede asumir. Digo, hace muy poco tiempo anunciaba, por ejemplo, la revista Chilango, que ya empezará a utilizar digamos, el plural con la E para la totalidad de su redacción. Hemos empezado a observar que, por ejemplo, en la Cámara de Personas Diputadas, ¿no? En la Cámara, digamos en San Lázaro, se ha empezado a utilizar ese mensaje en particular o ese título en particular en algunas salas del Congreso. Y dice ahora Cámara de Personas Diputadas. Ya no dice Cámara de Diputados como anteriormente. O de referíamos, diputados ¿no? y diputadas, pues es más complicado también, Pues ¿no? sí. Porque tendrías que agregar. Entonces, estamos viendo gradualmente cómo esto, digamos, se va adoptando. Y me parece que finalmente lo lograremos. Sin embargo, es muy importante que generemos conciencia de por qué es importante. Y que tengamos la apertura, o sea, si no entendemos el por qué, mucho menos vamos a tener la apertura para empezar a hacer estos cambios de manera gradual, ¿no? Y ahí vienen las nuevas generaciones que creo que ellos sí tienen mucho Sí, mayor comprensión sí, y lo toman de una manera mucho más natural, ¿no? Exactamente. Las nuevas generaciones me parece que tienen al final de cuentas esto mucho más arraigado. Pero aquí yo quisiera hacer el comentario de los medios de comunicación. Ujú. Si los medios de comunicación empezaran a adoptar este tipo de lenguaje, sería mucho más fácil la conquista de que en algún momento todas las personas empezáramos a hablar de esta manera. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación consumimos la información. Claro. Todos los días les escuchamos, todos los días les leemos, Sí. ya sea en contenido noticioso, ya sea en contenido de espectáculos, ya sea en contenido deportivo, como ahorita que andaban hablando de León tanto Híjole. tiempo y de Tom Brady. Si empezáramos a hablar en todo este tipo de comunicaciones, ¿no? Con lenguaje incluyente, empezaríamos a normalizarlo y las personas incluso empezarían a aprender a cómo utilizarlo, Sí, porque en sí, muchas sí. ocasiones hasta no nos atrevemos a usarlo porque no queremos regarla, ¿no? Sí. Lo bueno es que ya nos empezaron a dar estos talleres. Así es, Muy Ale. interesantes. Ojalá que sea el primero de muchos. Juan Pablo Delgado, director de Amicus. ¿Dónde te encontramos? Pues en redes sociales, en Twitter, @jpablo_delgado, en Instagram, @delgado Juan Pablo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y vamos a hacer una pausa. Soy Ale Magaña. Necesitamos hablar. Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram. Noticieros en línea.